Vamos a orar, vamos a iniciar con una alabanza y pedirle a Dios lo que todos los días necesitamos, que Él derrame su bendición sobre nuestra vida y que podamos tener un tiempo donde el corazón sea alentado y nuestra comunión con Dios también fortalecida. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos y juntos poder escuchar tu palabra. Qué hermoso privilegio el que podamos estar aquí como iglesia y que podamos estar unidos para levantar nuestro corazón a ti. Gracias de antemano por lo que tú nos vas a dar hoy. Y queremos también, Padre, ofrecerte nuestro corazón en alabanza, en un canto que te agrade, en el deseo expresado de una vida que quiere hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo. Bendícenos, porque te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestra alabanza que la van a reconocer. Y pues cántala, como dice el título, cántala con el corazón. ¿Se quieren poner de pie? Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esta donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Pues mientras avanzamos así en esta
que realmente ha sido muy reveladora y muy nutritiva historia de la palabra de Dios, yo no quiero pasar la oportunidad una vez más para animarte, para proponerte un reto, que tú cada vez que escuches la enseñanza realmente des el paso de identificarte con los personajes, que puedas ver en ellos, en sus reacciones, tus reacciones, que puedas ver en ellas, en sus respuestas, tus respuestas y cómo finalmente ellos reflejan nuestras actitudes. Porque recuerda algo, la Biblia es la palabra viva de Dios. Y lo que Dios quiere hacer es que su palabra viva en nosotros, o sea, que realmente la personifiquemos. Si tú vas a la Biblia, si yo voy a la Biblia de manera distante, poco voy a recibir. Si yo voy a la Biblia con una actitud observadora, nada más así para ver, ay, qué padre historia, ¿no? O ay, estos creyentes, estos fulanos, qué bárbaro, cómo le hicieron, ¿no? Ya sea a lo bueno o a lo malo. Porque en esas últimas semanas hemos contemplado, por ejemplo, la respuesta del hombre incrédulo, Faraón, el hombre que rechaza, la respuesta de los creyentes que empiezan en su caminar con Cristo, pero que enfrentando la tribulación se desaniman, ¿no? Y entonces podemos ver una respuesta buena, una respuesta mala, una respuesta a imitar o una a evitar. Pero lo importante es que nos involucremos en la historia. Lo importante es que nos demos cuenta que Dios en cada parte de la Biblia está hablando de nosotros en lo personal. Lo que Dios quiere en cada enseñanza es que tú te metas como el actor de la enseñanza. Que no seas un observador, sino que seas, como Dios lo ha planeado, el principal. O sea, cuando Dios te habla a ti, cuando tú abres la Biblia, te está hablando a ti, a nadie más. La tarea en el estudio anterior fue involucra a Dios en tu vida. ¿Qué significa eso? Involúcralo en tus circunstancias, involúcralo en tus bendiciones, pero también en tus adversidades. Porque solamente así vas a poder comprobar que Dios está atento de ti, que Dios está pendiente de ti. Pero ¿sabes qué? Este involucrar a Dios en nuestra vida, en nuestras circunstancias, es realmente una consecuencia. Es la consecuencia de que tú te involucres en su palabra. Cuando la palabra de Dios realmente está sembrada constante, abundantemente en nuestra vida, es cuando su palabra en nosotros puede hacer ese trabajo. En un sentido, es como cuando la palabra de Dios abunda en tu vida, entonces tú vas a salir impregnado de lo que viste en la Biblia, de lo que captaste ahí, de lo que apropiaste. Vas a salir impregnado del olor de su presencia. En el Antiguo Testamento, más adelante de lo que estamos viendo ahora, Dios le revela a Moisés que haga un tabernáculo, que es un modelo del tabernáculo celestial, en el cual Dios le da todos los detalles, pero ahorita me concentro en uno, donde Dios le dice que en ese lugar cerrado iba a haber un aroma que dominara, un incienso que representa así la oración, pero que nos habla del lugar de comunión con Dios. Cuando los sacerdotes estaban ministrando y luego salían al pueblo, llevaban con ellos el aroma de donde habían estado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que con nosotros salgamos a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, que realmente salgamos impregnados. Y tú vas a ser consciente de que vas con el aroma, con un aroma que solo Dios pudo poner en tu vida. Pero ¿sabes qué también es hermoso? Que además ese aroma va a ser notorio también a los demás, a los que te rodean. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando tú vas tomando las decisiones, los pasos para hacer de la palabra de Dios tu guía, para hacer de la palabra de Dios tu autoridad, para hacer de la palabra de Dios ese alimento diario, constante, que no dejas pasar. Y entonces sí, se va a notar. Va a pasar lo que dice en el Nuevo Testamento. Dice que somos, para Dios, somos un grato olor de Cristo. ¿Sí? O sea, es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tu vida sea un grato olor. Nuestra vida despide una fragancia. En cualquier circunstancia, vamos a decir, sea cual sea la decisión por la que tú vivas, o sea cual sea el motivo por el cual tú estés viviendo, tu vida está despidiendo una fragancia. Puede ser una fragancia agradable si tú estás haciendo lo correcto
yendo a la presencia de Dios continuamente y dejando que su palabra te impregne. ¿Por qué? Porque te estás impregnando de lo correcto, te estás impregnando de lo verdadero, te estás impregnando de las promesas de Dios. Y entonces el aroma de tu vida va a ser un aroma agradable, pero también puede ser un aroma desagradable. ¿Cuándo nuestra vida despide un aroma desagradable? Cuando nos concentramos en la injusticia que estamos viviendo. Cuando nos concentramos en la mentira que nos afectó. Cuando nos concentramos en las circunstancias que no nos gustan, y entonces, ¿qué surge? Aún en el creyente surge la duda, surge la incredulidad. ¿Incredulidad de qué? Incredulidad de que en esas circunstancias Dios está siendo fiel a su promesa y te está guardando. Porque a veces somos bien miopes, yo lo soy, bien miope así de ver cómo, de pensar que Dios se olvidó de ese detalle en tu vida, que Dios se olvidó de esa circunstancia. Y eso fue exactamente lo que pasó con estos jefes de los hebreos, de los capataces de los hebreos, que se presentaron ante Faraón pensando que ahí iban a obtener una respuesta. Y lo que obtuvieron fue absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Que esos mismos creyentes que estaban empezando a caminar con Dios dejaron el entusiasmo, el ánimo, vamos a decir, las buenas cosas que habían empezado a disfrutar en su relación con Dios, lo dejaron porque se encontraron con dificultades. Porque empezaron a ver cosas que los decepcionaron. ¿Y qué pasó? Se frustraron. Entonces, Dios nos quiere recordar, primero, busca a Dios todos los días, en todas sus circunstancias. Vamos a recordar cómo estos hombres, ahí en el versículo 21, ¿me ayudas, Lingley? Cuando ellos salen de la presencia de Faraón, ellos realmente no han logrado nada desde el punto de vista de lo que estaban buscando. Pero además le dicen a Moisés y a Aarón que ellos son los culpables de lo que están viviendo. Dice, y les dijeron, o sea, son los hijos de Israel a Moisés y a Aarón, y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue. Pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Hasta aquí llegamos la semana pasada, recuerdan, ¿no? Bueno, quiero que notes algo. La expresión que ellos usan, donde dicen, nos habéis hecho odiosos, esta expresión literalmente significa, habéis hecho que nuestro olor hieda. Esas son las palabras literales en el original. Habéis hecho que nuestro olor sea pestilente. Y por eso la introducción, yo te decía, tu vida tiene una fragancia. Tu vida huele. ¿Sí? Todos tenemos un olor natural característico. Por ejemplo, recuerda la historia de Isaac cerca del final de su vida, cuando él llama a sus hijos para bendecirlos. Llama a Isaac para bendecirlo como primogénito. Y ya sabes, ¿no? Jacob se disfraza de Isaac, se presenta ante Jacob. Jacob se disfraza de Esaú, se presenta ante Isaac. Hice una revoltura. Ajá. Y entonces Isaac, agravada su vista por la vejez, le dice, la voz es la voz de Jacob. Pero toca sus manos eran velludas, y dice, pero las manos de Esaú. Y luego le dice, hijo mío, acércame, bésame. Y cuando se acerca Jacob a su padre, Isaac dice, huelo el olor de tus vestidos. Jacob se había vestido con las ropas de Esaú y olía a Esaú. Y entonces empieza la bendición Isaac diciéndole a Dios, Dios, mira el olor de mi hijo y bendícelo, como el olor del campo que Dios ya ha bendecido. O sea, me encanta esa expresión de Isaac, donde ante la ceguera de sus ojos físicos, dice, el olor de mi hijo me permite verlo. Claro, fue engañado. Fue engañado, pero al punto que voy es, nuestra vida tiene un olor, aún en lo físico. Claro, a veces enmascaramos ese olor natural con una fragancia externa, ¿no? Te dicen, ponte perfumito, por favor, ¿no?
Pero realmente esta fragancia externa solamente se sobrepone al aroma natural. Los perritos, nuestras mascotas, distinguen las dos cosas, ¿no? O sea, distinguen tu olor y distinguen tu perfume, ¿no? Pero lo que Dios quiere, y aquí es donde quiero que tú te concentres, lo que Dios quiere espiritualmente hablando, es que tú entiendas que lo que domina tu interior se va a manifestar en tu vida en una fragancia, mediante un aroma, que tú lo vas a poder percibir, pero que además lo van a percibir los demás. Esa es una realidad. Recuerdo que cuando era soltero, durante una temporada había encontrado en el súper una salsa buenísima, tipo salsa macha, ¿no? Pero era una salsa así con aceite de oliva, bastante ajo, no, hombre, se la ponía al arroz, a las quesadillas, a lo que se me pusiera enfrente. Después de unos días, recuerdo que llegué una noche, entré al cuarto de mi mamá, me recosté cerca de ella, y entonces ella me dice, a ver Arturo, acércate, préstame tu brazo. Entonces le acerco mi mano, confirmó sus sospechas, y así con el amor característico, sácate de aquí, vete de aquí, apestas, ¿no? Me estaba transpirando el ajo por todos los poros, ¿no? Fíjate que después ya no seguí comprando esa salsa, ya no la vendieron. Yo creo que al final fue una bendición, porque si no seguiría soltero, ¿no? Bueno, pero el asunto importante aquí es lo que llega a tu vida, finalmente se va a transmitir, se va a evidenciar, la gente lo va a oler. Por eso el asunto importante es imprégnate de la palabra de Dios. Camina por sus sendas constantemente, deleítate en sus promesas, paséate, como dice la Biblia, paséate por los campos que la Biblia abre ante tus ojos. De tal forma que el aroma que se pueda percibir en tu vida después de que estás pasando tiempo constantemente, cotidianamente en la Biblia, sea el aroma de sus promesas sosteniéndote. ¿Cuándo son más valiosas sus promesas? ¿Cuando estamos en la bendición? Digo, en la bendición estás comprobando, oye, Dios me cuida, Dios es padrísimo, Dios... Pero cuando estás en la dificultad y te puedes agarrar de una promesa, ahí es donde las promesas toman un valor todavía más importante. Cuando tú puedes realmente decir, Dios está dirigiendo mi vida porque estoy siendo pendiente, atendiendo sus mandamientos. Y que sus testimonios, o sea, lo que la palabra de Dios te va diciendo, realmente sea tu delicia. Algo que realmente tú atiendes como, a ver Dios, ¿ahora qué? ¿Cuál es el consejo? Fíjate en esta expresión de David en el Salmo 119, versículo 24. David dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea, la palabra de Dios para el creyente sano es una delicia. O sea, no es voy a la Biblia porque tengo que leer, sino te deleitas en la Biblia. Cuando te deleitas en la Biblia, entonces la Biblia puede producir en ti desde el interior hacia el exterior esa confianza que tú y yo necesitamos a pesar de que las circunstancias que estemos enfrentando no sean tan alentadoras. Esa palabra de Dios es la que nos va a permitir depender del Señor a pesar de que vengan nubes grises a nuestra vida, a pesar de que las circunstancias puedan ser a veces oscuras, a veces amenazadoras, porque la palabra de Dios es lo que produce fe, confianza. Una de las primeras promesas que yo aprendí en la Biblia de muy chico fue, lo vas a recordar, ¿no? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fe es un sinónimo de confianza. O sea, tú vas a poder confiar en el Señor, no importa la circunstancia que vivas, si la palabra de Dios está realmente morando abundantemente en tu vida. Por eso, nunca me voy a cansar de invitarte a que camines en los renglones de la Biblia, porque es el único camino seguro para que tú puedas atravesar la adversidad. Y aquí es muy importante la expresión que la misma palabra de Dios usa,
Dios dice, vas a atravesar los valles de lágrimas, vas a atravesar el fuego, vas a atravesar el río, no te vas a quedar ahí. Cuando te quedas ahí es cuando entras a ese terreno de la decepción, de por qué Dios permitió esto, de que no se vale, ¿no? El terreno de la decepción y de la frustración. Porque recuerda esto, en este tiempo, en este lado de la eternidad, no podemos evitar la adversidad. A veces quisiéramos, ¿no? O sea, Dios, que no tenga ningún problema. La adversidad no la podemos evitar, pero sí podemos aprender a confiar que en medio de la adversidad, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Ahorita que pase. Bueno, y cuando Dios sigue teniendo el control, entonces dice en el Nuevo Testamento, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede separar del proyecto de Dios, del amor de Dios? Bueno, con esto en mente, quiero que lleguemos juntos ahora al tercer grupo de personas que vimos así en esta enseñanza. Ya vimos al incrédulo, al que rechaza, ya vimos a los que están empezando a caminar con el Señor y en la dificultad se desalientan, y ahora vamos a ver al que está sirviendo a Dios. Vamos a ver a las personas que Dios dijo, a ver, Moisés, Aarón, vayan ustedes, hablen de mí, háganlo en mi nombre. Vamos a llegar a la respuesta que teníamos pendiente, los que están sirviendo a Dios, y vamos a ver cómo ellos son un claro ejemplo, un claro recordatorio de que Dios siempre está buscando. No importa en el lugar que te encuentres en tu relación con Dios, que aprendas a depender de Él más. Tú hoy puedes decir, es que yo estoy confiando en el Señor. Pues mira, la palabra de Dios dice que siempre podemos depender de Él más, conocerlo mejor, aprender de una manera más palpable, más personal, cómo es Él. A veces tenemos la idea equivocada que hay creyentes, por ejemplo, los que están sirviendo de tiempo completo, los pastores, los misioneros, tenemos la idea equivocada de que son personas que como sirven al Señor, pues lo entienden todo, ¿no? O sea, que ya tienen todas las respuestas. Pensamos que no tienen problemas o que en sus problemas ya saben exactamente qué hacer. Pero te voy a decir algo. Por servir a Dios, no nos exime de problemas. Yo estoy convencido, y Dios me lo ha comprobado vez tras vez en mi vida, que Él es la respuesta para cualquier circunstancia que yo enfrente en lo personal, en mi familia o en mi servicio a Él. Pero eso no significa que tengo todas las respuestas automáticamente. Dios, igual que contigo, me lleva al terreno de la oración, me lleva al terreno de la paciencia, me lleva al terreno de la espera, porque finalmente Dios sigue haciendo también un trabajo en mi vida. Y la respuesta tiene que ser ganada en la oración, tiene que ser ganada haciendo a un lado a nuestras voces, a las que queremos escuchar normalmente de primera vez, ¿no? O de primera intención. Por eso sobra decirlo, o no sobra decirlo, siempre debemos ser obedientes. Porque a veces queremos así escuchar la guía de Dios, y Dios, que conoce el corazón, a veces no nos habla porque dice, ahorita si te lo digo no lo vas a obedecer. Estaba leyendo este pasaje en los Evangelios, donde Jesús pone el ejemplo de un hijo, o de un par de hijos, ¿no? Que llega con uno y le dice, hijo, ve a trabajar a mi viña, o sea, ve a hacer mi voluntad. Y él dice, sí, Dios, voy. Bueno, sí, Señor, voy, ¿no? Y no va. Y luego llega el otro hijo y le dice, hijo, ve a trabajar. Y él, más sincero, dice, no voy a ir a trabajar. ¿Qué te pasa? Es sábado, ¿no? O es domingo, ¿no? O estoy cansado, no sé qué pretexto habrá puesto. Pero después, arrepentido, ¿no? Reaccionando correctamente, fue. Entonces, Dios finalmente nos indica que la obediencia es la clave en nuestra vida. Vamos a ver la respuesta de Moisés. Éxodo 5, 22 y 23. Fíjate. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre,
Él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Esta es la respuesta del que está sirviendo a Dios. Esta es la respuesta de la persona que está, vamos a decir, en la posición de liderazgo y que debería, en un sentido humano, vamos a expresarlo así, debería entender mejor el carácter de Dios, ¿no? Y sin embargo, son 3 expresiones que reflejan la falta de comprensión por parte de Moisés. Pero olvídate de Moisés, estamos hablando de ti y de mí. La falta de comprensión que normalmente tenemos respecto a Dios, respecto a sus planes, respecto a la forma en la que Él trabaja. La primera pregunta es, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿No? Ahora resulta que Dios es el malo. La segunda pregunta, ¿por qué me enviaste? Si la enlazamos con la tercera parte, la declaración dice, ¿por qué me enviaste? Si desde que me enviaste y fui delante de Faraón a hablar en tu nombre, aclaro Dios, o sea que aquí el que está fallando, el que está fallando eres tú, ¿no? Porque yo fui a hablar en tu nombre y estas palabras me hacen poner la piel chinita. No has hecho nada. Pero no estamos hablando de Moisés. O sea, Dios nos está diciendo cuál es la actitud de nuestro corazón. Que a veces le decimos a Dios, Dios, es que no has hecho nada. No te importa lo que me pasa. No te importa lo que siento. ¿Te das cuenta qué poco conocemos a Dios? Que le podemos decir, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Guardando todas las proporciones y todas las diferencias que aplican al caso, me recuerda mucho cómo cuando llegan nuestros hijos, tú que tienes hijos o tú como hijo te lo vas a poder identificar muy bien. Cuando llegamos con el padre o la mamá y decimos, ándale mamá, ándale papá, esto, lo otro, no seas malo. ¿No? ¿No les suena familiar? Que siempre así, el argumento del hijo es, no seas malo para obtener su voluntad. Pero ¿qué hace el papá o la mamá que tiene una visión diferente, mayor, una visión más amplia y que sabe que lo que en ese momento el hijo o la hija están pidiendo no es lo mejor para su vida? Y muchas veces tú tienes que decir no, porque lo que te está pidiendo, aunque te etiquete de malo, como decíamos en casa, el malo de la película, ¿no? Finalmente hay amor atrás de un no, atrás de una espera. Y lo que entendemos entonces es que los hijos no tienen la visión, no tienen el alcance para entender que cuando el padre, la madre, que aman y que lo hacen con ese interés genuino por el hijo, es capaz de negarle algo, de evitarle algo que quiere, que desea, porque sabe que no es el mejor, que no es lo mejor, que no le va a hacer bien. Entonces, de una manera infinitamente más amplia, infinitamente más profunda, nuestro Padre Celestial siempre está buscando que lo que hace en nuestra vida, lo que permite en nuestra vida, es para un beneficio mayor, para una bendición más grande, para un camino, tomando palabras de la Escritura, para un camino más excelente en nuestra vida, y que no se podría lograr si Dios hiciera las cosas en los términos y en los tiempos que nosotros pensamos que debía haberlo hecho. ¿Cuántas veces nosotros somos como Moisés? Dios, no has hecho nada en este asunto. Dios, no has respondido. Nuestra falta de comprensión en el proyecto macro, en el proyecto amplio de Dios, es lo que nos lleva a pronunciar estas expresiones, a veces no verbalmente, así con la boca, pero sí en el corazón. Pero aquí está lo maravilloso, porque Dios dice, para eso te dejé mi palabra. Porque estas cosas, dicen Romanos, estas cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, estas cosas que se escribieron antes, para tu enseñanza se escribieron. Fíjate lo que dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron.
a fin de que por la paciencia y la consolación, nota la palabra, consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Situaciones en las cuales tú puedes pensar, Dios está alejado, Dios está ausente, Dios está indiferente a mi problema. Eso no es cierto. Dios siempre está pendiente de nuestra vida, nada más que a veces nuestra miopía espiritual nos impide verlo. Estaba recordando ese hermoso ejemplo del Nuevo Testamento, donde vemos muchas veces que tampoco los discípulos entendían todo lo que Jesús hacía. Y convivían con Él día y noche, convivieron con Él 3 años. Y muchas veces ellos no entendieron las demoras del Señor. No entendieron los tiempos de Dios. ¿Te acuerdas en esa ocasión donde le mandan a dar un recado a Jesús, ¿no? Señor, el que amas está enfermo. ¿Quién era? Lázaro, ¿no? El que amas está enfermo. ¿Y qué vemos que hace Jesús? Vemos que hace lo que desde el punto de vista humano no tenía ningún sentido. Cuando llega el mensaje, el que amas está enfermo, Jesús decide esperarse 2 días más en el lugar donde estaba. Los discípulos no entendieron. Y menos entendieron que después de 2 días fueran con Lázaro, ya que había muerto. Ya que no había, desde el punto de vista humano, nada que hacer. Pero fíjate, el plan de Dios, el proyecto de Dios era dejar pasar ese tiempo, aplicar esa demora inentendible desde el punto de vista humano para poder alcanzar una mayor bendición. ¿Lo entendieron ellos? No al principio. ¿Lo entendió Marta y María? No lo entendieron al principio. Cuando Jesús llega a Betania, le dicen las dos, cada quien por su lado, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No? ¿Quién era el culpable? Jesús, por lento, ¿no? Pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Él siempre sabe lo que hace. Él tiene todo el escenario presente. Él tiene todo el escenario así a la vista. Personificándolo o haciéndolo individual, Él conoce cada detalle de tu vida. Conoce toda la historia de tu vida y sabe qué es lo que tiene que hacer para traer el mayor beneficio. Como en este caso en Betania, no nada más a la amada familia de Lázaro, María, Marta y Lázaro mismo, sino a los discípulos. Y a los demás judíos que después, cuando Lázaro finalmente es resucitado, dice la Biblia que muchos creyeron en él. Pero más todavía, qué multitud de creyentes, incluidos nosotros, no hemos sido alentados así a la confianza en el Señor a través de esas demoras de Dios. O sea, para ti, para mí ha sido una bendición esas demoras del Señor expresadas en la Biblia. Todo esto Jesús lo resume con una expresión, Juan 11:4. Dice, esta enfermedad tiene un objetivo, no es para muerte. Fíjate lo que dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué está atrás de cada aparente demora del Señor? Algo más grande. La gloria de Dios, la bendición más amplia. Dice, para que el Hijo de Dios, o sea, Él, Jesús, para que Jesús sea glorificado por ella. Si lo llevas a la experiencia que a lo mejor tú hoy estás viviendo y que tú piensas, hay una demora por parte de Dios. Dios dice, estoy buscando una gloria mayor para el Padre, para el Hijo, para Jesús como tu Señor. Pero lo que Dios siempre busca y lo que Jesús siempre busca es que tú seas bendecido porque te ama. Entonces, en la demora que Dios pueda estar llevando hoy a experimentar en tu vida, Dios dice, estoy buscando un beneficio mayor. La segunda pregunta que hace Moisés, que se enlaza con la tercera parte, con la declaración, cuando dice, ¿para qué me enviaste?
Es bien interesante, porque es muy natural pensar que si no entendemos lo que Dios está haciendo, y esa parte hay que reconocerla, a veces no entendemos, o mejor dicho, muchas veces no entendemos. Si no entiendo lo que Dios está haciendo, por eso Moisés le dice, fui a Faraón, hablé en tu nombre, él solamente ha hecho mal a tu pueblo después de esto. Si no comprendemos el carácter de Dios, pues menos vamos a entender la forma en la que Dios quiere usarnos dentro de ese proyecto. Por eso la pregunta, ¿para qué me enviaste? Pero aquí también yo quiero que tú te des la oportunidad de observar en tu propia experiencia, presente, pasada y también para lo que viene en el futuro, cómo muchas veces hacemos esta pregunta: Dios, ¿para qué me pediste que hiciera esto? ¿Para qué me involucraste en esta actividad? ¿Para qué? Muchas veces hacemos esa pregunta porque nos desalentamos al no ver la respuesta o la actitud que nosotros esperábamos en quienes Dios, por ejemplo, hablando de personas, en quienes Dios nos había dicho, a ver, acércate con ellos y ayúdalos, o enséñales, o haz un trabajo junto, haz un trabajo en equipo con ellos. Y como la respuesta que vimos en esas personas no fue la que nosotros pensábamos, entonces decimos, Dios, ¿para qué me enviaste? Fíjate cómo el resultado de esto finalmente es no entender que lo que Dios quería era que nosotros empezáramos a tomar vamos a decir, ese aroma de Cristo, ese carácter de Cristo, esa respuesta que el mismo Cristo ha tenido hacia nosotros mismos. Porque te lo voy a plantear del otro lado. Imagínate que Jesús se cansara de invitarte a obedecer. No, hombre, conmigo ya se hubiera dado por vencido. O sea, gracias a Dios, Él no se cansa de nosotros. Por eso hoy Dios se acerca a nuestra vida y nos dice, hoy el consejo para ti es, no te desesperes. Hoy el consejo para ti es, no abandones el proyecto. No abandones el proyecto en el cual estabas convencido, convencida de que Dios te había puesto ahí para algo. En palabras del Nuevo Testamento, no te canses de hacer bien. Y a lo mejor nos lleva a meditar, a reflexionar en proyectos que hemos abandonado, haciéndonos la pregunta, ¿qué hago aquí, Dios? ¿Qué hago aquí? No veo el resultado. ¿De qué sirve lo que hago? Me acuerdo de un maestro de la Biblia, que un día llegó así su esposa y le dijo, oye, ¿qué haces con estos muchachos? ¿No? O sea, pensando que había invertido mucho tiempo y no se veía nada, ¿no? Así de que estás invirtiendo en el discipulado, invirtiendo el tiempo y no se ve ni por dónde, ¿no? Gracias a Dios, ese maestro de la Biblia no se desesperó, no se desalentó. Hoy, la obra en la que estamos tiene fuertes raíces a esa decisión de ese maestro de la Biblia que dijo, Dios está haciendo un trabajo. Dios está haciendo una chamba que nosotros ahorita no vemos. Entonces, no te desanimes, porque no veas el resultado tan rápido como quisieras verlo. ¿Sí? No le preguntes a Dios de qué sirve lo que hago, sino que entiende que lo que Dios está queriendo llevarte es a recordar que si Dios te puso allí, Él no se equivoca. Moisés, en ese instante, pensó, Dios, ¿para qué me enviaste? Y cuando estaba meditando en esto, digo, Dios, perdóname. ¿Cuántas veces yo humanamente he dicho, Dios, por aquí ya no hay? Por aquí ya no hay futuro, no va a haber fruto, no va a haber bendición. Cuando estaba meditando en esto, dijo Dios, qué fáciles somos
para desalentarnos. Y qué fácil es que todavía hasta involucremos a Dios, ¿no? No, es que ya oré. Ya oré y pues ya colgué la toalla o la raqueta o lo que sea, ¿no? ¿Qué más colgamos? Dios nos quiere recordar, yo te envié, hazlo en mi nombre. Dale a Dios la oportunidad, una vez más, de animarte a usar, de animarte a que pueda ser usado, a que le permita ser usado. En aquellas cosas que a lo mejor hoy Dios te trae a la mente, que dices, oye, yo pensé que esto no iba a caminar. ¿Alguna vez yo en lo personal dejé de estudiar la Biblia? Alguna vez llegué así con mi maestro de la Biblia y le dije, ¿sabes qué? No tengo tiempo, tengo que estudiar. Ya sabes, ¿no? Pero gracias a Dios, Él no se dio por vencido conmigo. La persona que me discipulaba tampoco se dio por vencida conmigo. Y no voy a cansar así en la vida de agradecerle a Dios y a las personas que estuvieron cerca de mí y que fueron pacientes, a que no me dejaron, ahora sí que, en la libre, ¿no? Y pensando, eso no va a caminar. Pero más le doy gracias a Dios que Él nunca se cansa de nosotros. Nosotros sí nos cansamos y tenemos que reconocerlo. Y por eso tenemos que a veces dejar que Dios sea quien nos aliente y quien vuelva a ponerle atractivo a esos proyectos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Proyectos que a veces somos bien curiosos. Oramos por las cosas, Dios nos las da y luego que nos las da, las descuidamos. Dios dice, vuelve a sacarle brillo a esos tesoros. La frase final de esta secuencia pronunciada por Moisés es otro recordatorio de lo corto que es nuestra vista. Fíjate las palabras, tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Yo creo que si Dios no fuera lo paciente que es para con nosotros, esas expresiones era para que literalmente nos mandara ¿cómo dicen por ahí? Un rayo, ¿no? Así, fulminante. O sea, Moisés era respetuoso, Moisés era manso, es un siervo del Señor. O sea, no estoy hablando contra Moisés, estoy reflejándome en Moisés. Pero la actitud, fíjate, esa actitud que yo reconozco en mi vida, es una actitud insolente. Dios, no has hecho nada. Yo te invito a que vayamos así individualmente, en oración sincera, delante de Dios. Y que oremos como aquel profeta que oró por su siervo angustiado, que solamente veía así alrededor del monte un ejército enorme y se sentía perdido. ¿Y qué hace el profeta? Dios, abre sus ojos. Ora, abre sus ojos. Déjalo ver su trabajo donde no lo ve. Anímalo a hacer tu voluntad, aunque parezca que está en peligro. Esto es así, yo creo que el punto clave, el punto culminante de este final del capítulo 5 de Éxodo, donde Dios dice, aprende a orar, para ver que yo siempre estoy trabajando. No importan las dificultades, no importan los contratiempos, no importa la actitud que veas en las personas en las cuales Dios te dijo, ayúdalos. O sea, Moisés fue enviado junto con Aarón, ayuda al pueblo. El pueblo sale de Faraón, de la presencia de Faraón, ustedes tienen la culpa. Pero Dios dice, no claudiques, no te canses de hacer el bien. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por tu paciencia. Gracias porque nunca te has dado por vencido con ninguno de nosotros y sabemos que no lo harás.
que nos buscaste incansable para la salvación y aún lo sigues haciendo, porque tú quieres salvarnos. Pero después de salvados, tú sigues trabajando en nuestra vida porque quieres llevarnos al camino de la mayor bendición, del mayor potencial, al camino más excelente. Y por eso hoy, Señor, te queremos pedir que tú nos dejes ver, que abras nuestros ojos para ver cómo tú estás trabajando, estás haciendo algo para acercarnos a ti, para animarnos, para fortalecer nuestras manos que muchas veces se debilitan, que se cansan, porque no vemos los resultados que tú ves adelante. Danos esa paciencia, danos esa visión, danos esa constancia que solo tú puedes producir. Danos un corazón que te sepa ver y que pueda ser sostenido en cualquier circunstancia, recordando que tú nunca pierdes el control. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo.